Daha dün biz oğlumuz öldü sanıyorduk. Şimdi birlikte film gecesi yapacağız. Baran mısırlar topluyor Baran. Keşke hep böyle kalsak. Güldüğümüz zamanlar hiç bitmese. Dilan'la Baran şirkete geliyorlar. Çocuk da yanlarında. Bu şansı iyi değerlendir. Tam da hayal ettiğimiz gibi. İnşallah diğer tüm hayallerimizi de gerçekleştireceğiz hep birlikte. Miran yok. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Serán Dylan y Baran tan felices y pacíficos a partir de ahora como creen? ¿El amor de Dylan y Baran se fortalecerá día a día? ¿Miran estará feliz con la noche de cine que tuvo con su familia? ¿Qué tipo de plan se le ocurrió a la señora hacer? Tark conoce las instrucciones dadas por hacer. ¿Qué les hará Ismet a Dylan y Baran? ¿Ismet secuestrará a Miran? ¿Miran irá con Ismet? ¿Qué harán Dylan y Baran cuando no puedan encontrar a Miran? ¿Podrá Ipek volver a reunir a Berfin y Akif? ¿Qué pasará si a Dylan y Baran se les permite quedarse en la mansión durante 2 meses? ¿Cómo actuará la señora Azade después de su última conversación con Acer y Tark? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres que Ismet no pueda dañar a Dylan y Baran y si todo sale a la luz y quieres que Aceran ni su hijo Tark sean expulsados de la mansión inmediatamente, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Dylan y Baran todavía no pueden creer que hayan podido pasar tiempo con su hijo y estén tan felices. Parece que les llevará tiempo acostumbrarse a esta situación, si es que tienen tiempo. Esta hermosa pareja, que siempre se mantiene en el camino del mal, volverá a caer en medio de los malvados planes de Acer y Tark. El hecho de que algo malo les pase a ambos justo cuando creen que es hora de ser felices es un clásico de esta serie y este clásico no se romperá. Mientras sucedían todos estos malos acontecimientos, el amor de Baran y Dylan creció hasta volverse verdaderamente legendario y continúa creciendo. Todos estos eventos los conectan más entre sí y aumentan su amor y cariño. Por eso, siempre que tengan la oportunidad, seguirán diciéndose que se aman y lo valiosos que son. Si bien Miran disfruta de la paz de estar con sus padres, su amor también lo afecta muy positivamente. Miran, que nunca había experimentado la paz, la felicidad y el amor hasta esa edad, de repente encuentra todos los sentimientos que buscaba en su verdadera familia. Después de ver la película con ellos, les dirá a Baran y Dylan que los quiere mucho y los abrazará. Como Dylan y Baran no quieren dejar a sus hijos ni un momento, los acostarán juntos, les darán las buenas noches y se irán a sus habitaciones. Después hablarán de lo hermosa que es esta noche, tan hermosa como en sus sueños, y se demostrarán amor el uno al otro. Baran dirá que estos hermosos días son solo el comienzo y le dará a Dylan la promesa de días mejores. La señora Acer está elaborando un plan para eliminar por completo a Baran y Dylan y reemplazarlos con Tark. En este plan, Baran y Dylan morirán y se desharán de Miran después de un tiempo. Como Tark no aceptará esto como algo natural, pretenderá cuidar de Miran y hacer las cosas a sus espaldas. Le pedirá a Ismet que rapte a Miran y atrape a Baran y Dylan. Ismet intentará hacer exactamente lo que Acer dice en respuesta a lo que ha recibido. Al principio, Ismet no podrá hacerles nada a Dylan y Baran. Para neutralizarlos, engañará y secuestrará a Miran, que es su punto más sensible. Cuando Dylan y Baran se den cuenta de esto, comenzarán a buscar a Miran por todas partes presa del pánico. Ismet es tan valiente por el dinero y el título de propiedad que recibió que secuestra a Miran frente a la empresa. Como Tark y Aceran, que conocen a Miran, saben que todo lo que digan se hará realidad, le dirán esta pista a Ismet y Miran irá con Ismet sin objetar por este motivo. Pero primero, dañará el coche de Baran y hará que fallen los frenos. Así, Baran y Dylan se subirán a su coche y pensarán que se estrellarán y morirán mientras buscan a Miran. Mientras tanto, Baran llamará inmediatamente a Akif y le informará de la situación. Espero que las cámaras frente a la empresa estén funcionando y que se revele de inmediato quién secuestró a Miran. Akif comenzará inmediatamente la búsqueda y hará todo lo posible para encontrarlo lo antes posible. Por otro lado, Ipek está muy triste por la separación de su padre y Berfin y se arremangará para verlos juntos de nuevo. Al ver su esfuerzo, Akif se enojará, mientras que Berfin se sentirá peor por la desesperación. Porque mientras su corazón quiere estar con ellos, su mente dice que no puede estar con ellos.
Al mismo tiempo, la presión de Azeran sobre él le molesta y se siente obligado a proteger a su hermano y a su sobrino. De hecho, nadie se meterá en cosas que no puede manejar, incluso si hay derramamiento de sangre, sabrás decir basta si algo anda mal. Pero, lamentablemente, la gente de buen corazón como Berfin no puede comportarse así. Por esta razón, aunque Berfin intenta convencer a Ipek de que ella no puede ser una razón, Ipek puede enojarse y ponerse de mal humor con ella. Por supuesto, cuando tengan que unirse por Ipek, ella se asegurará de que Akif Berfin todavía la ama mucho y volverá a decir que no puede renunciar a este amor. En lugar de alegrarse de que Dylan y Baran dejen que Zeida se quede hasta que se recupere, seguirán sucediendo acontecimientos desagradables gracias a Azeran, que constantemente llena a su hijo. La señora Azade le preguntará qué clase de madre es usted y le mostrará que no piensa en su nieto. Como se da cuenta de que su objetivo es la venganza, no le quitará los ojos de encima. Porque entenderá que la señora Azer tiene un solo propósito y es dañar a Baran y Dylan. Mientras Zeida reciba el cuidado adecuado, nadie podrá complacer ni a Tark ni a la señora Azer. De hecho, no pensarán que tienen que hacerlo. Recordarán constantemente que este proceso es obligatorio y que algún día se irán. Baran se obligará a mantener la calma, solo para evitar dañar al bebé. Pero ahora tanto Dylan como Baran se han despertado y pensarán en lo que podría haber detrás de cada conversación. Mientras la señora Azade continúa tratando cortésmente a Azer y Tark, comenzará a seguirlos e investigar qué están haciendo y con quién están hablando. De esta forma, se podrán salvar las vidas de Baran y Dylan. Azadean puede tenderle la verdadera trampa a Azer y Tark al comunicarse de alguna manera con Ismet y decirle que ella le dará más dinero y título de propiedad que el que le dieron a Azer y Tark. Entonces, ¿crees que les pasará algo a Baran y Dylan? ¿Ismet secuestrará a Miran? ¿La señora Azer hará planes secretos desde Tark? ¿Tark podrá comprender que su madre lo llena constantemente y ver la verdad? ¿Pasará algo con el bebé de Zeida? ¿Berfin romperá por completo sus vínculos con Akif? Sí, mis queridos seguidores, me encantaría que compartieran sus opiniones y pensamientos sobre este episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.